adelante. Vamos a hablar sobre la derivada de una función real de variable real. Es decir, de que puede haber derivadas de funciones imaginarias. También. Así es que hoy vamos a hablar sobre las derivadas en una continuación de límites. Quiere decir que necesitamos conocer ciertos términos de límites para poder hacer las derivadas. Y primero, la pregunta es: ¿qué significa que una función sea derivable? ¿Qué significa que f de x, mi función, es derivable? Una pregunta que se hicieron en ese tiempo los matemáticos. En el cálculo infinitesimal, lo que se hace es justamente se analiza las funciones en un punto por la izquierda y por la derecha, lo que hacíamos nosotros en límites, ¿verdad? Y también, ¿qué pasa si mi función se incrementa? ¿Qué significa incrementar? Que crece. ¿Qué pasa si mi función crece? ¿Cómo es gráficamente mi función? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Y eso era la pregunta que se hacía en ese momento los matemáticos. Entonces, una persona que dijo, bueno, una función va a ser derivable, es derivable o existe derivada de una función si esa función primero es continua. Ahí entramos en un término, ¿verdad? En un término de límites. Entonces, para eso necesitamos retroceder otra vez a límites y ver justamente lo que significa continuidad de una función. Entonces, para poder, antes de empezar lo que es la derivada, vamos a entrar en lo que es continuidad de una función. Continuidad, que en realidad es justamente lo siguiente de límites, o sea, la última parte ya de límites, haciendo ya referencia a lo que es derivada. Continuidad, cuando una función es continua, y eso vamos a explicarlo en un gráfico. Vamos a dibujar una función en nuestro plano cartesiano, suponiendo que mi función más o menos es así, así más o menos, de este modo. Y yo digo, bueno, mi función como está dado, voy a ponerle una restricción, voy a poner que esto sea menos 8 y venga hasta 5. Y esto que parta de las camas. 3 hasta 4. Como una función. No sé qué tipo de función va a ser una función cúbica, una función polinómica que tiene exponente al cubo, por ejemplo. O sea, una función que tenga x al cubo. Entonces yo veo y voy a sacar el dominio y el rango de esa función. Retrocedemos a clase de funciones. Esto va a venir bien para vos también, porque no estuviste en esa clase, vos sí estuviste ya. Ok. Entonces, yo qué es lo que veo en el dominio de mi función. A ver, vamos a recordar qué es lo que yo veía para el dominio de mi función. Los valores de x en mi gráfico. ¿Qué valores? ¿De x o de y? Valores de x o de y yo veía en mi dominio de mi función. Dominio de mi función. Después estaba el rango de mi función que también tengo que sacar. Los valores de x
O sea que desde qué punto hasta qué punto se mueve tu gráfica en el eje X. ¿Sí? Entonces yo me fijo, mi gráfica está limitado. ¿Sí? Está limitado, o sea, desde un punto hasta un punto, ¿verdad? Entonces yo veo desde qué punto hasta qué punto en el eje X se está moviendo mi función. Desde menos 8 hasta 5. Voy a decir que esto le incluye, o sea, voy a hacer mi dibujito así con el puntito cerrado. ¿Sí? Quiere decir que mi función incluye a esos puntos también. Si en tu función, si en tu gráfica mostraba así de esta manera, ¿sí? Significa que no le incluía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Cuando hacíamos así. Bueno, vamos a dejar así de esta manera. Entonces, el dominio de mi función va a ser desde menos 8, hago corchete, ¿verdad? Porque le incluye a mi función. ¿Sí? Menos 8 hasta 5 y no le incluye a 5, entonces era el paréntesis. ¿Sí? Cuando era paréntesis era porque no le incluía. Esta era una notación de intervalo que podíamos poner nosotros. ¿Cómo era otra notación del dominio? Lo pongo acá. Yo puedo decir para todo X que pertenezca a los reales, tal que ¿desde dónde hasta dónde va a ser? ¿Ah? Dijimos desde menos 8 hasta 5, ¿verdad? ¿Sí? Desde menos 8, entonces hago X, le incluye a menos 8, entonces poníamos esta doble rayita, poníamos así, que eso significa que le incluía, y era hasta 5, pero no le incluye, entonces poníamos de esta manera. ¿Sí? Esto era otra, esta 5, ¿verdad? Entonces esa era otra notación para poner. ¿Sí? O sea, de las dos maneras se te puede presentar. Se puede presentar en forma de intervalo o en forma, ¿verdad? O en forma de lógica, una notación ya de teoría de conjuntos. ¿Está? De esas dos maneras se te puede presentar. ¿Sí? Entonces, ya vi mi dominio. Voy a revisar ahora el rango. Y el rango son todos los valores en el eje de coordenadas, ¿verdad? Mi eje Y. ¿Sí? Entonces yo veo desde dónde hasta dónde va mi función. ¿Ah? En el eje Y. Fíjate. Va desde menos 3, me incluye, cerrado, ¿verdad? Hasta 4 abierto. ¿Verdad? Entonces eso va a ser en forma de notación de intervalo desde menos 3 hasta 4 abierto. ¿Está? O puedo poner también, claro, puedo poner rango de mi función, va a ser igual para todo Y que pertenezca a los reales, tal que mi Y tiene que estar entre menos 3 hasta 4. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo también puedo poner mi notación. De ambas maneras está bien mi notación. ¿Se entiende? Estamos haciendo un repaso y esto también te sirve a vos, ¿verdad? Que esto es lo que hicimos nosotros en funciones. ¿Sí? Y bueno, ¿qué significa la continuidad de una función? La continuidad de una función significa, vamos a poner como ejemplo muy sencillo, vamos a decirle que es como un auto, como un autito que tiene que recorrer todo ese camino. ¿Sí? Si ese camino está liso, si es que no tiene bache, no tiene una caída, ese camino es un camino continuo. ¿Sí? O sea que mi función va a ser continua. ¿Sí? Ahora, suponiendo, voy a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Este autito viene y va a venir tranquilamente desde este punto hasta este punto sin ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si está así? ¿Qué pasa si está así? ¿Cómo? Ya no va a ser más continua, porque mi camino ya tiene ahí una obstrucción, ¿verdad? Se va a caer mi autito ahí
de esa manera, ¿sí? Entonces te estoy explicando como una criatura de 10 años que estoy explicando, para que vos entiendas qué significa la continuidad de una función, gráficamente, ¿sí? ¿Está? Entonces, voy a poner otra función, a ver, para que puedas pillar. Después te voy a poner la forma matemática, como pillar también, forma analítica. A ver, la función del logaritmo, no, perdón, valor absoluto de x. Mi función es valor absoluto de x. Es una b. Te pregunto, ¿esta función es continua? ¿Sí o no? ¿Por qué me dices? Ponete el caso de tu autito, que tiene que bajar. ¿Y qué va a pasar con ese autito al bajar? Va a chocar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y no va a volver a subir otra vez, ¿verdad? ¿Sí? No importa, porque nosotros decimos, bueno, este porque no completó su camino, nomás no es continuo, ¿verdad? No, este sí completó su camino, si te das cuenta, ¿verdad? No precisamente por eso tu función deja de ser no continua, ¿verdad? Así es que no precisamente porque esto le falta el caminito para recorrer, va a dejar de ser continua. En este caso, esta función tampoco es continua, porque viene todo poquito y choca ahí, no vuelve a subir. ¿Cómo se le llama a este tipo de funciones? Son funciones acotadas. ¿Sí? Así se le llama a este tipo de funciones. ¿Está? ¿Se entiende eso? Gráficamente te estoy diciendo. Ahora vamos a hacer la forma, vamos a decir de la forma más linda de todo esto. ¿Sí? Ok. Para que una función sea continua, debe tener los siguientes requisitos. Y te voy a poner 3 requisitos. En realidad son 2, pero se desglosan 3. Primer requisito para que tu función sea continua es que tenga límite tu función. ¿Sí? Primera condición es de que exista límite de la función. Primera condición. ¿Sí? Para que exista límite. ¿Cuál era la condición de existencia del límite? Yo había preguntado esto hace la semana pasada, no dimos límites. ¿Qué hace que exista límite de una función? ¿Cuál era la condición general de que exista límite? Algo tenían que ser iguales que. ¿Qué tenían que ser iguales que? Dale, diga, porque va a salir muy bueno el video. Los laterales. ¿Cómo? Los laterales. ¿Qué lateral? ¿Qué laterales? ¿Qué laterales? Los límites, ¿sí? Los límites laterales deben ser iguales. Quiere decir que si yo evalúo por la izquierda o valores un poquitito más chicos de mi función, ¿sí? Y valores un poquitito más grandes de mi función, deben coincidir, deben ser lo mismo, el mismo valor me tiene que dar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la función que te salió en tu examen seno de x sobre x? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de que no supiste hacer otra vez? ¿Verdad? ¿Sí? Evaluamos nosotros los límites laterales de tu función, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hicimos nosotros.
Tomamos valores de, porque x tendía a 0, tomamos valores menos 0,00001 y después 0,00001, ¿no? Y nos salió que mi límite era 1, ¿verdad? Y en ambos casos, o se aproximaba a 1, parece que el límite es una aproximación, ¿sí? Entonces, primera condición de que tu función sea continua es que de que exista límite de esa función. ¿Sí? Entonces, si existe límite, o para que exista límite, ¿qué deben ser iguales? Los límites laterales. ¿Está? Ahora, la segunda condición para que tu función sea continua es de que la función evaluada en ese punto exista. Quiere decir de que si, por ejemplo, mi límite cuando x tiende a 2 de, qué sé yo, x cuadrado menos 2 sobre 2. Si yo evalúo mi función, o sea, en este punto dado en 2, me debe dar un valor acá. ¿Sí? ¿Está? Me debe dar un valor. Si yo evalúo, si yo pongo f de x igual a x cuadrado menos 2 sobre 2, porque esta es mi función que está acá. Si yo evalúo en 2, mi función, va a ser 2 al cuadrado menos 2 sobre 2. ¿Cuánto sale esto? 2 sale, ¿verdad? ¿Ah? 2 sobre 2, 1, ¿verdad? ¿Está? Sale, existe, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni la función evaluada en este punto sí existe. ¿Está? ¿Sí? Y esa es mi segunda condición. ¿Sí? De que la función evaluada en ese punto de tu límite exista. ¿Y cuál es tu tercera condición? Creo que está de más decir de que el límite evaluado de mi función sea igual a la función evaluada en ese punto. Claro, se supone que debe ser igual. Acá ya luego nosotros hicimos, ¿verdad? Si nosotros hacemos límite cuando x tiende a 2, ¿verdad? De x cuadrado menos 2 sobre 2. Esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Evaluamos, ¿verdad? Directamente el límite evaluamos esto. 2 al cuadrado menos 2 sobre 2, ¿verdad? Y esto sale 1. Y después, si hacemos por funciones, evaluamos también en ese punto. ¿Y cómo son acá? ¿Cómo son estos dos valores? Son iguales. Entonces ahí yo digo que mi función es continua. ¿Está? Entonces, tercera condición, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sea igual a la función evaluada en x sub 0. ¿Ah? Esa es tu tercera condición. ¿Sí? Atendé que esto porque sale ejercicio de continuidad. Sale ejercicio de continuidad. ¿Sí? Son ejercicios de continuidad, que en realidad es una continuación de límite. ¿Sí? ¿Cuál pausa ok, continuando. Entonces esas son las tres condiciones que debe tener una función para que sea continua. ¿Sí? Para que sea continua esa función debe, en realidad los libros muestran al revés. Primero la función debe estar evaluada en ese punto. O sea que f de x sea igual a x sub 0. ¿Sí? O sea, al revés. F de x sub 0 sea igual a x. ¿Sí? La función esté definida, o sea que exista. Segundo, de que exista límite de tu función y que ese límite finito,
sea finito. ¿Qué significa que sea finito? Que no sea infinito. O sea, que te dé un valor, Porque si te sale infinito, así, bueno, mi límite me salió infinito. No. Obviamente, si vos haces tu función acá, si vos evalúas tu función, si es una función real, no te debe salir, por ejemplo, infinito. Al evaluar, gracias, es directamente por función. No puede salirte una función infinita así como resultado. Entonces, por eso también esa condición para tu límite. ¿Sí? Tu límite debe ser finito, no infinito. Bueno, ¿y qué pasa, profe, si es que uno de esos tres no se cumple, ¿verdad? De hecho que si uno de estos dos ya no se cumple, ya lo... ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de estos dos no se cumple? Y ahí se dice que la función ya no es continua, o sea que es discontinua. ¿Sí? Una función que no cumple ninguna de esas tres condiciones se dice que es discontinua. ¿Sí? Y esa discontinuidad puede ser evitable o no evitable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver? Observación. Si f no es continua en x sub 0, diremos que f es discontinua. Es discontinua en x sub 0. O que tiene una discontinuidad en x sub 0. Discontinuidad en x sub 0. Dijimos que una discontinuidad puede ser evitable o inevitable. Evitable o inevitable. Bueno, entonces nosotros dijimos que esta función era continua para nosotros, ¿verdad? Existe el límite de esta función. Bueno, este es tu y igual a f de x, ¿verdad? Esta es tu función dada. ¿Sí? Y tu función está definida en un punto dado, suponiendo que este es de x sub 0 y acá está x sub 0. ¿Qué quiere decir? Que gráficamente tu punto evaluado, o sea, tu función evaluada en un punto debe estar dentro de tu caminito. Eso es lo que quiere decirte gráficamente eso. ¿Sí? La función evaluada en un punto, ese punto debe estar, o sea, lo que te salga debe estar dentro de tu función, dentro de tu camino. Por ejemplo, si estuviese acá tu f de x, miren acá está tu f de x sub 0, acá está tu x sub 0, acá va esto. ¿Qué pasa? Nada que ver, no está en tu camino acá tu función evaluada en ese punto, ¿verdad? Entonces ahí no podemos decir que es continua la función. Por eso te dije que no precisamente tu camino debe estar cortado o cosas así. ¿Verdad? Obviamente si está cortado, decimos directamente que ya no es continua tu función, pero no precisamente porque esté cortado nomás va a dejar de ser continua. También así una función es discontinua. ¿Sí? ¿Está? Entonces, nosotros suponemos que esto es continuo, todo el mundo, todo chicha. Ahora vamos a ver cuando tu función es discontinua. Bueno, puedo borrar, ¿verdad?, esta parte. Porque lo que hice acá fue un repaso, no sé lo que es dominio y rango.
discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Vamos a analizar cuando una función es discontinua pero es evitable. Una función dijimos que puede ser discontinua evitable o inevitable. ¿Sí? Bueno, primero, para que tu función sea discontinua evitable, debe, o voy a poner directamente, existe límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es finito, pero ¿qué pasa? Si este existe, si tu límite existe, ¿qué es lo que no va a existir o no va a estar definido? Función evaluada en ese punto. ¿Va? O sea, se cumple 1 pero no se cumple 2. ¿Sí? Ahí tu función es discontinua evitable. Cuando existe el límite, te sale que es finito, pero tu función evaluada en ese punto no existe, no está definido. Y ese, por ejemplo, el caso este que acá le vamos a poner recién, es una función discontinua evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite de tu función, pero tu función evaluada en ese punto te sale otra cosa totalmente diferente. ¿Está? Entonces, para que exista discontinuidad evitable, existe el límite de tu función y es finito, pero f no está definida en x sub 0. ¿Ah? Por lo tanto, obligatoriamente, si uno es diferente del otro, acá no van a ser iguales, no se cumple la tercera condición, la condición más importante, ¿verdad? De que el límite de tu función sea igual a tu función evaluada en ese punto. ¿Ah? Entonces se cumple 1, pero no se cumple 2. Y por lo tanto, si no se cumple 3 tampoco. ¿Sí? Y te voy a mostrar. Gráficamente cómo puede ser. Y ahí sí ya lo hay, pero te voy a mostrar ahora. Poniendo mis funciones así, ¿vale? Acá está x sub 0. Y fíjate cómo acá lo que va a pasar. Fíjate cómo lo que va a pasar. ¿Qué pasó ahí? Este es uno de los casos gráficos. ¿Qué pasa acá? Mira, existe el límite de tu función. Si tu función está definida, perfecto, ¿verdad? Vamos a decirle, tiene dominio, tiene rango, muy bien, tiene límite, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Fíjate un poco acá. Tu función evaluada en ese punto, mira cómo es. ¿Cómo está acá? No le incluye en ese punto. O sea que es continua en todos los otros puntos, menos en ese punto. Está ahí abierto, un intervalo abierto, quiere decir que no le incluye en ese punto, no le incluye en ese punto. Puede tomar cualquier otro valor, pero no eso. No toma ese valor, no toma cualquier valor de tu función, pero no justo en un punto, no toma. Entonces decimos que ahí tu camino ya no es más bien prolijo, ¿verdad? Hay como un bache. ¿Está? ¿Se entiende? Lo que te estoy explicando en forma de vida y de algo que te estoy explicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Se cumple
Se cumple 1, pero no se cumple 2. ¿Verdad? Se cumple, existe el límite y es finito, pero no se cumple 2. No está definida en ese punto. ¿Verdad? Otro ejemplo de discontinuidad evitable que te mostré hace ratito, cuando por ejemplo tu función ahí, por ejemplo, fíjate acá, entonces esto es x sub 0, esto es límite de f de x cuando de x tiende a x sub 0, y acá vamos a notar f de x. Vamos a entender bien qué es lo que pasa aquí. Vamos a entender bien qué pasa aquí. Te pregunto, ¿existe el límite? ¿Está definida tu límite de tu función? No. No. Acá no está definido tu límite de tu función. Por eso está ahí abierto, está ahí con tu circulito, ¿verdad? No está cerrado. No le incluye, quiere decir, en ese punto no le incluye, no existe límite. Puede que exista límite en los demás, o y es que puede que sea infinito acá, ¿verdad? Por eso acá, justo acá en este punto no incluye, ¿verdad? ¿Cuándo puede ser eso? Por ejemplo, si esto salía, por ejemplo, por ejemplo, era así. Si yo evalúo esto, va a ser 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 va a ser 0, 2 menos 2 va a ser 0, ¿verdad? O sea, te sale una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tu función ahí no está definida. No está definida en ese punto. Lo que yo puedo hacer después es ver por los límites laterales, ver qué pasa desde este punto de tu función, desde tu punto dado, o desde este punto. Eso es lo que puedo ver, ¿verdad? Puedo ver sus límites laterales, pero no en ese punto. ¿Está? Eso puede ocurrir. Entonces, tu segunda gráfica, ¿qué es lo que cumple y qué es lo que no cumple? ¿Ah? Cumple el 2. Cumple el 2. Pero no cumple el 1. Pues acá este no cumple 1, se cumple 2. ¿Está? Sí. Entonces eso lo que ocurre gráficamente tu función. Y ahí tu función es discontinua, evitable. En cualquiera de esos dos casos. Es discontinua, evitable. Puedo copiar ese y voy a borrar esa parte de continuidad para hacer un ejemplo. Y después ya para entrar. Discontinuidad inevitable. Cuando una función es discontinua inevitable, es discontinua inevitable cuando directamente el límite de tu función no está definido o es igual a más o menos infinito. Entonces, f tiene una discontinuidad inevitable
cuando límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x no existe o es igual a más o menos infinito. Si directamente tu límite no existe o es infinito, más o menos infinito, entonces ahí tu discontinuidad es inevitable. Es decir, que directamente no se cumple uno. Si no se cumple uno, es inevitable. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplos. Quiero que entren, si tienen acceso, a ver, el drive, para que puedan ver el ejemplo. Técnica con el archivo, la parte de geometría analítica y cálculo, la parte del límite y continuidad. Vamos a ver la página 5. Vamos a ver. A ver, dice el ejemplo 1, analiza el tipo de discontinuidad que presenta la función f de x, dice f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1 en x sub 0 igual a 1, dice. Muestra ahí un ejemplo y te muestra tu función. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a tener que hacer las tres condiciones, ¿sí? La primera condición, ¿cuál es? Bueno, de acuerdo al libro, la primera condición es que tenemos que evaluar tu función en ese punto, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer primero el límite, ¿verdad? Ya que así empezamos. El límite, cuando x tiende a 1, de x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1. Yo veo que esto supongo que va a ser 0 sobre 0. Un momento, por acá va a ser 1 menos 1 de 0 y acá va a ser 0 sobre 0. ¿Verdad? Entonces, cuando es 0 sobre 0, ¿qué se hace con la función? Se factoriza, ¿verdad? Factorizamos. Quiere decir que esto yo puedo hacer en dos paréntesis porque este es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde busco dos números, igual positivo, vamos a menos menos, busco dos números que multiplicado entre sí me dé 6 y en este caso restado me dé 5 positivo. 6 y 1, ¿verdad? Entonces 6 por menos 1 menos 6 y 6 menos 1 es 5. Perfecto. Ya factoricé. Yo veo que este con este son términos semejantes, se simplifican, ¿sí? Porque va a ser igual en una división, se restan exponentes. Y al final te queda x más 6 y te queda tu función, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué haces? Evalúas tu función. ¿Cuánto te da? 1 más 6 es 7, ¿verdad? 7 da. Perfecto, tu límite existe y es finito. ¿Sí? Existe y es finito. Perfecto. El problema es ahí. Ahora, segunda condición. Ahora, la segunda condición es f de x evaluar en este punto. ¿Sí? Quiere decir que tu f de x es ese que está acá. Y si yo evalúo en 1, va a ser directamente 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6 sobre 1 menos 1. ¿Cuánto da esto? Da 0 sobre 0, ¿verdad? Es un valor indeterminado. Entonces, no está definido mi función que evaluamos en este punto, ¿verdad? Se cumple 1, pero no se cumple el 2. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? La función no es continua. ¿Por qué? Porque no está definida en x sub 0 igual a 1. ¿Está? Ahora, presenta
¿Cómo puedo definir? Presenta discontinuidad evitable en x sub 0 igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Así nosotros concluimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo al final quedó tu función? O sea, el límite de tu función. ¿Cómo quedó al final? ¿Cómo quedó la gráfica? Acá quedó, ¿verdad? X más 6. ¿Quedó una función de qué tipo? ¿Cuadrática, lineal? ¿Cómo es? Una función lineal, ¿verdad? X más 6. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar esa gráfica. Dibujamos esta gráfica de tu función X más 6. Profe, ¿cómo se dibuja X más 6? Para eso tiene que darle valores. Ahora la clase de funciones como hicimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el más 6? Significa que sube en la ordenada 6 unidades. Quiere decir que vamos a ver acá, cuando aquí vale 6, acá más o menos va a ser un cuadrado. Ahí. Directo ya. Cuando tienen, si fuera por ejemplo x menos 6, iba a estar hacia abajo tu gráfica y ahí si había 2 por x, se iba a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, así era. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que para el valor de 1, tu función no está definida. ¿Vale? Entonces esa vendría a ser la gráfica de tu función dada ahí. ¿Sí va? Bueno, entonces, como está dibujado ahí, f de x es igual a x más 6. Así que quedó, siempre y cuando x sea distinto de 1. Entonces, la función presenta discontinuidad evitable en x sub 0 igual a 1. ¿Y qué podemos hacer? Podemos nosotros redefinir nuestra función. ¿Qué significa redefinir? Como que te dice discontinuidad evitable. Acuérdate que estamos haciendo el ejemplo de discontinuidad evitable, primero vamos a hacer el ejemplo de discontinuidad inevitable. Podemos evitar nuestra discontinuidad, por eso vamos a redefinir, ¿sí? Entonces vamos a poner redefiniendo, vamos a poner así. Borra ya esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a poner acá redefiniendo la función f mediante otra función que voy a redefinir. Ahora, ya no como f de x, sino como lo voy a llamar como g de x. Puedo ponerle h de x, como w de x, l de x, d de x. Como quiera ponerle, si quieres ponerle el inicial de tu nombre, ponerle el inicial de tu nombre de x. ¿Sí? Si quieres poner seba de x, ponerle s de x. ¿Sí? ¿Está? Entonces, para que g de x sea continua en x sub 0 igual a 1, yo voy a redefinir. Como que me dice que es evitable, voy a redefinir. Entonces, ¿qué hago? G de x va a tener que ser, primeramente, mi función dada, y al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1. Si es que x tiene que ser diferente de qué? De 1, ¿verdad? O sea que si yo quiero que mi función sea continua,
mi x tiene que ser diferente a 1, ¿verdad? Debe ser diferente a 1 mi función para que mi función sea continua. Porque quiere decir que en cualquier otro punto es continua, solamente que en x igual a 1 no es continua. Justo en este punto, ¿verdad? No es continua. Entonces, ¿y cuánto sale tu g de x? ¿Cuánto sale tu g de x si vos haces el límite de tu función? ¿Cuánto salía? 7. Entonces, si x es igual a 1. 7 sale acá. Si tu x es igual a. Entonces, si vos redefiniste tu función dada. Entonces, vos tenés que concluir. Necesitas concluir bien. Así, bueno, presenta discontinuidad en x sub 0 igual a 1. Entonces, ¿podés evitar? Sí se puede evitar. Eso lo te dice tu discontinuidad. Entonces, ¿cómo evitas? Hacer otra nueva función que de x. Pones tu misma función anterior, siempre y cuando tu función no sea igual a ese punto. Porque en este punto lo que presenta es discontinuidad. Y después el valor de tu límite, si es que tu x vale a ese valor. Muy simple, no sé. ¿Está? Okidoki. Vamos a hacer un ejemplo de discontinuidad inevitable ahora. Ejemplo de discontinuidad inevitable. Dice el ejemplo 2, dice analiza la continuidad de la función f de x. Ejemplo 2, analiza la continuidad de la función f de x igual a, y te muestra así ya, ¿no? Como una función como tal. X más 1, si x es menor que 0, y x al cuadrado si x es mayor o igual a 0 en x sub 0 igual a 0. Saque, ojo. Vamos a revisar bien y después copio. No voy a cobrar todavía, voy a dar un par de poco. Vamos a entender acá, dice analizar la continuidad de esta función. Tenemos una función que es muy similar a esta, ¿verdad? Una función ya más o menos redefinida. Nos pide analizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver las condiciones de continuidad. ¿Cuál es tu primera condición? Ver si existe límite, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para el libro, lo primero que hace es evaluar la función en ese punto. Bueno, primera condición entonces. Límite cuando x tiende a ¿cuánto? A 0, dice. Carlos te da. En x sub 0 igual a 0. De tu función. ¿Cuál de los dos vas a utilizar? ¿Vas a utilizar esto o este? ¿Cuál de los dos vas a utilizar? ¿Qué pasó? X al cuadrado. ¿Están todos seguros? X más 1. ¿Este lo vamos cuando le incluye o cuando mayor? Fíjate acá dice x es menor que 0 y x es mayor o igual a 0 de eso. Te da dos funciones acá. ¿Qué significa que te dé dos funciones acá? Significa que vas a ver los límites laterales. Porque uno tiene que ser menor que ese valor y el otro tiene que ser mayor a ese valor. ¿Sí? Entonces vas a analizar los límites laterales de tu función. Quiere decir que tu límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, vas a hacer 0 por la izquierda y 0 por la derecha. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos 2, 3 ejemplos, pero hicimos de esto así, de límites? Después hicimos esos límites que te apareció así, 0 sobre 0, infinito sobre infinito.
primero decimos así, o sea, hallar el valor de A, de M, algo así, para que tu función, para que tu límite exista, algo así. O sea, si vamos por la definición de límite. Entonces, tu función puede dar trozo acá. Quiere decir que va a tomar 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 por la izquierda, ¿cuál de las dos funciones va a utilizar? Entonces, por la izquierda, ¿qué significaba por la izquierda? ¿Valores mayores o menores? Menores. Bueno, cuando x es menor a 0, ¿cuál de las dos funciones va a usar? X más 1. ¿Qué significaba eso? Y también es el punto ideal. Esto significa menor que, y esto significa mayor que. En este caso, si tiene una igualdad, es mayor o igual que, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la función que voy a utilizar? X más 1. ¿Sí? Para X, cuando 0 tiende por la derecha, o sea, valores que mayores, ¿verdad? ¿Cuál es la función? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo deben ser los límites laterales? Deben ser iguales, ¿verdad? ¿Sí? Para que exista el límite de tu función, los límites laterales deben ser iguales, ¿verdad? Entonces, límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, evalúas. Va a ser 0 más 1, ¿verdad? 1. Acá. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 al cuadrado es 0. Entonces te pregunto, ¿los límites laterales son iguales? No son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que no existe límite. ¿Sí? Por tanto, no existe límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales no son iguales. Entonces, ¿qué te dice tu discontinuidad inevitable? F de x tiene una discontinuidad inevitable cuando el límite no existe o si te sale más de infinito. En este caso, no existe un límite. Entonces, directamente ya no puedo decir. Esto presenta una discontinuidad inevitable. Para comprobar nomás, opción 2. O sea, tu condición 2. Tu condición 2 era evaluar tu función, ¿verdad? Evaluar la función. ¿Sí? Evaluamos. ¿Y cuál de los dos vamos a evaluar? ¿Con cuál de las dos funciones? Esto es. Tu función tiene que ser evaluado en 0. ¿Cuál de las dos funciones vamos a evaluar? X al cuadrado, porque este es el que es igual a 0, ¿verdad? Este es el que tiene ahí igualdad a 0. Entonces, este es el que voy a utilizar. Entonces, 0 al cuadrado y 0 al cuadrado es 0. Cumple 2. No cumple 1. Entonces, directamente tu función f de x presenta una discontinuidad inevitable. Entonces, concluyendo, f de x presenta una discontinuidad inevitable en x sub 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ¿existe o no? No existe.
Entonces esa es tu conclusión de tu ejemplo 2. ¿Sí? Puedes pausar y puedes buscar, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre las derivadas ahora sí. Ahora sí ya viene lo lindo de todo cálculo, ¿verdad? Porque yo ya sé, yo ya manejo lo que es continuidad, ya sabemos ya lo que es continuidad, ya sabemos que hay tres condiciones, que si no se cumple uno, deja de ser continua, que si se cumple uno y el otro es o continua evitable perdón, discontinua evitable o discontinua inevitable. ¿Está? ¿Cuándo era discontinua evitable? ¿Ah? ¿Cuándo qué? Tiene límite. Pero No, el punto dado no está definido. punto dado, la función evaluada en ese punto no está definida. ¿Y cuándo es inevitable? No existe límite. ¿Cuándo qué? No existe límite. Cuando directamente no existe límite. O es, Menos o más infinito. sí, o sea, si tu resultado te sale más o menos infinito, entonces no es continua y es discontinua inevitable. Va. Bueno, entonces f de x es derivable. ¿Qué significaba que sea derivable? ¿Qué significaba que sea derivable? ¿Qué significa que sea derivable? ¿Ah? Vamos a poner f de x es derivable, significa que cuando existe el límite del cociente incrementado. ¿A qué ves? Cuando existe, no sé si se ve esa parte, pero para mí que no se veía más esa parte. Que se vea más que nada esta parte y ya no esa parte. Esta parte se va. ¿Qué significa entonces que tu función sea derivable? Que existe el límite de tu función. ¿Ok? Que exista el límite de tu función y que ese límite sea igual a tu función evaluada en ese punto. O sea que al fin y al cabo tu función debe ser continua. Bien. Entonces, ¿qué significa que sea derivable? Si existe límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto es lo que acá está escrito aquí, cuando existe el límite del cociente incrementado. O sea, hablando en términos sencillos, hablando en términos fáciles, ¿qué es la derivada? La derivada de una función, vamos a darle una definición intuitiva. ¿Qué es la calle? Definición intuitiva. Así como hicimos una definición intuitiva del límite, vamos a darle también una definición intuitiva de las derivadas. Es la variación de una cantidad con respecto a otra. Entonces pongo variación de una cantidad
con respecto a otra. Cuando hablamos de posición en función del tiempo, la derivada de la posición es la velocidad. ¿Por qué? Y esto hablo en términos físicos, no estoy hablando en términos matemáticos. Yo digo que velocidad a qué es igual a posición sobre tiempo. O como hago también variación de espacio sobre variación de tiempo. ¿Se acuerdan? Lo que vieron física conmigo, cinemática. Variación de espacio sobre variación de tiempo. Quiere decir que esto es la variación de espacio de la posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué significaba este triangulito? Ese triangulito justamente significaba variación. Esa delta que está ahí significa variación. ¿Sí? Cuando varíe, ¿qué es la variación? Es la resta. ¿Sí? Entonces, si la derivada es la variación de algo con respecto a algo, ahí yo tengo. Si te das cuenta, el límite cuando x tiende a x sub 0, mira que hay acá, hay una variación, ¿verdad? De tu función a lo que quieres reducir sobre los puntos evaluados de tu función. Tu definición intuitiva te dice variación de una cantidad con respecto a otra. La variación hace referencia a qué? Cambio. ¿Sí? O sea que la derivada es el cambio. ¿Sí? La derivada. Si vos hablas de derivada de cualquier cosa, no precisamente una función, la derivada es el cambio. ¿Sí? Cambio de algo con respecto a algo. ¿Está? Yo digo, la aceleración es la derivada de la velocidad. Sí, porque la aceleración es variación de la velocidad con respecto al tiempo. Sí, por la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Yo digo que la aceleración es la derivada de la velocidad. Yo digo que la velocidad es la derivada de la posición. ¿Está? Estoy dando definiciones intuitivas. Voy a dar una definición. Geométrica. Para eso vamos a dibujar. Y te va a sorprender la definición geométrica. Porque la definición geométrica de derivada, ¿qué te dice? Que es la pendiente de la recta también. La pendiente de la recta tangente. Esa es la interpretación geométrica de la idea. Vamos a hacer. Entonces voy a borrar ya. Vamos a hacer otro dibujito. Esto para que entiendan, mira que nunca expliqué así tan explícito derivados. Vamos a hacer nuestra gráfica. A ver, ¿dónde no se ve? Esta parte es la que no se ve, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Quiere decir que acá se va a ver, ¿verdad? ¿O no? ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, entonces tengo mi plano cartesiano y voy a hacer una recta. Una recta R que tiene dos puntos. Mira que vamos a analizar analíticamente esto.
va a llegar en tu memoria algunos que otros conceptos de geometría analítica. Este va a ser mi punto P y este va a ser mi punto Q, que yo puedo hallar entre estos dos la distancia entre dos puntos, ¿verdad? ¿Sí o no? Voy a llamar la P como sus coordenadas x1, y1, y a este x2, y2. Esa es mi recta. ¿Sí? Llamo a esa recta, vamos a decirle recta tangente, ¿la llamo? La llamo recta tangente a eso. Ok, esto tiene un cierto ángulo con respecto al eje X. Si tiene un cierto ángulo, si yo hallo la tangente de ese ángulo, ¿qué era la tangente de ese ángulo? ¿Qué era la tangente de esa inclinación de una recta? La pendiente. Acuérdate que la pendiente era igual a la tangente, ¿te acordás? La pendiente es igual a la tangente, ¿verdad? De ese ángulo. Entonces, si yo trazo esto, yo sé que esto es aquí igual a x2 menos x1, ¿verdad? Y yo sé que trazando esta porción va a ser y2 menos y1, ¿verdad? 500.000 veces del mismo concepto, ¿verdad? Lo utilizamos en varios puntos de mi geometría analítica. Bueno, entonces yo considero el ángulo alfa a partir del eje X en dirección, ¿verdad?, a mi recta R. Ahora, ¿qué pasaba si mi recta era paralela al eje Y? ¿Qué pasaba si mi recta era paralela al eje Y? No había pendiente, la pendiente no estaba definida, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era el ángulo? 90 grados, tangente 90, no, sí, pero no está definida en los reales. Bien, manejan esos términos. Ok, ahora, suponiendo que a esa mi recta, voy a dibujar otra porque no se va a entender acá. Suponiendo que a esa recta que estaba teniendo ahí, yo le hago pasar una función cualquiera. La recta R. Le hago pasar una función cualquiera. Toca en un punto de esa recta a esta función. La función es y igual a f de x. A ver, ¿cómo se llama esa recta que toca en un punto a una función? ¿Cómo se le llamaba esa recta? La recta que toca en un punto a una función. ¿Cómo se le llama? Habíamos dado esa definición. ¿Estamos de acuerdo? Recta tangente. Recta tangente. La recta tangente es una recta que toca en un solo punto a una función. Si la recta toca en dos puntos a una función, ¿cómo se le llama a esa recta? Recta secante. La secante es una recta que toca en dos puntos a una función. ¿Sí? Tengan en cuenta ya. Ya que estuvo un neurona ahora, a través de los azones unía ahora sí, para que te acuerdes de esto. La recta tangente es una recta que toca en un punto a una función. Bueno, voy a considerar
mi función, voy a hacer otra gráfica, voy a considerar mi función una función real. O sea que voy a ponerle x al cuadrado para mi función. Entonces, consideramos mi función. Esto voy a borrar yo. Toda esta parte voy a borrar. ¿Se ve esta parte? ¿No? ¿No? ¿Veis? Bueno, voy a considerar esto de x igual a x al cuadrado. Le pregunto, ¿cómo es mi función? ¿Cómo se llama esa función que tiene x y está al cuadrado? Una función cuadrática. ¿Cómo era la gráfica de una función cuadrática? Parábola, ¿sí? Parábola. Parábola en este caso con centro en el origen, porque no tiene un más 2 o un menos 2, ahí verdad que se suba arriba o abajo. En este caso es un más 0, quiere decir que acá el centro está en el origen. Una parabólica. Así más o menos. A mí no me interesa tanto este punto, me interesa más este punto que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo la misma recta que está ahí hago pasar por esa función? Se la hago con azul y red. Mira que es la misma situación, solo que ahora mi función es f de x igual a x al cuadrado. Es la misma, la recta R que toca en un punto una función. Lo mismo acá. Mi función es este que está, la parábola. Esta es mi recta. ¿Qué pasa? Mi punto evaluado, ese punto dado, obviamente la recta tiene un ángulo alfa. Así como estamos haciendo acá. Lo que yo hice es un desglose de esto, todo lo que yo, para no mezclar esto con el uno estoy diciendo aparte, estoy haciendo la gráfica. Suponiendo que yo estoy teniendo varias rectas tangentes a mi punto. Así. Varias rectas que tocan en un punto a mi función. Lo que sucede es que si al principio, poniendo este punto que está acá era x1 y x1, voy a llamarle x sub 0 y x sub 0. ¿Cuánto esto, si se dan cuenta, cuánto esto está aumentando? ¿Cuánto aumenta? Acuérdate que la función que es parábola, ¿verdad? Una función que es cuadrática, esto, ¿cuánto es acá de su rango? Su rango, acuérdate, el rango es el eje y, los valores de mi eje y. ¿Desde qué punto está partiendo? Desde 0. ¿Y esto hacia dónde va? Entonces mi rango es de 0 a más infinito, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Esto, a medida que esto va a ir en aumento, suponiendo que esto acá llegó hasta el punto h. Esta altura h que está ahí, esa altura que aumentó acá, poniendo que esta es mi función otra vez. Estamos en el x2. Si mi función es x al cuadrado, que es este que está acá, poniendo que este acá mi punto dado, si yo digo f de 2, ¿cuánto va a ser mi i? ¿Cuánto va a valer ahí si yo evalúo? Si yo evalúo mi función, ¿cuánto va a dar? 4, ¿verdad? Porque va a ser 2 al cuadrado igual a 4. Suponiendo que este punto que está acá, este 2 es mi x sub 0. Y mi y sub 0 es 4, ¿verdad? Como me da. Si esto a medida que aumenta
aumentó acá, aumentó una cierta altura. ¿Cuánto va a valer acá en esta? Yo le pongo en forma genérica. Claro que yo si quiero hacer esto va a valer 3 y acá va a valer 3 al cuadrado, 9 va a valer acá, ¿verdad? Entonces para poner en forma genérica lo que yo quiero primero que vean esto. ¿Cómo voy a poner acá? Voy a poner acá para este punto x sub 0 más h, ¿verdad? Porque h es lo que va a aumentar a medida que esto suba. Y acá mi i va a ser x sub 0 más h al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me estamos siguiendo? Atiendan, yo lo que estoy haciendo es, estoy evaluando el punto de mi parábola, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y ustedes se dan cuenta que esto va a ir subiendo, mira, voy a girar la parábola. Esta es la función, que si yo tomo un punto dado es x sub 0, mi punto inicial. Esto va a tener un i sub 0 también. Mi i sub 0, acuérdate que f de x es i, por eso le pongo i sub 0 acá. Va a ser el valor de mi x sub 0 al cuadrado, ¿sí o no? Este que está acá. Mi i va a ser x sub 0 al cuadrado, entonces yo le pongo acá x sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Porque ese va a ser el valor de mi i. Ese va a ser el valor de mi i. Y si esto aumenta una cantidad, yo le pongo a esa cantidad h, yo le pongo, ¿sí? Pongo esa cantidad h, porque esto va a ir aumentando a medida que esto suba, ¿sí? Mi punto en x va a ser x sub 0, lo que era el anterior, más esa h, ¿verdad? Si mi punto 1 era 2, mi punto 2 acá va a ser 4, ¿cuánto fue lo que aumentó? 2, o sea que va a ser 2 más 2, ¿verdad? Si acá esto aumenta acá va a ser x sub 0, es como una sucesión, lo que dieron ayer, ¿sí? Donde la razón es h acá en este caso. Porque h es lo que va a estar, en este caso va a estar aumentando, el otro era disminuyendo, siempre era haciendo la resta con el anterior con el siguiente, ¿verdad? Se hacía esa resta. En este caso, para i2, por no llamarle esto, va a aumentar esta cantidad ahora al cuadrado. ¿Sí? Si esto yo quiero aumentar acá, esto va a ser x sub 0 más 2h al cuadrado. Si esto quiero aumentar, x sub 0 más 3h al cuadrado, ¿verdad? Así va a ir el aumento. Bueno, ¿me siguen ahora o no? ¿Ve? Este tamaño que está acá, desde esta. Fíjate que acá tu parábola tiene curvas y no es así recto como esta recta que está acá. Pero suponiendo esta recta R que está acá, si yo quiero hallar la distancia entre estos dos, ¿cómo se lleva la distancia? Restando, ¿verdad? Mi punto final con mi punto inicial, ¿sí? O sea que va a ser x sub 0 más h al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también si yo quiero hallar los valores en i, en este punto dado, que está acá, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo? Claro, ¿verdad? Y sub 0 más h menos x sub 0, ¿verdad? Y fíjate, tengo mi cateto opuesto y mi cateto adyacente de esta recta. ¿Qué yo puedo hallar ahí? Sí, voy a hallar la hipotenusa, pero si tengo ángulo acá, ¿qué función trigonométrica hace relación? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y la pendiente era la? Tangente, la función tangente yo puedo hacer. O sea que tangente de este ángulo va a ser esto sobre esto, ¿verdad? Va a ser x sub 0 más h al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre x sub 0 más h menos x sub 0. ¿Bien? Así va a ser. ¿Está? Esto es la definición de ¿qué? De pendiente. ¿Sí? ¿Me sigue para ahí? Aquí estamos analizando punto por punto. Acá vamos a sacar algo.
De acá vamos a sacar algo. Mi función original era x al cuadrado o x sub 0 al cuadrado. Eso era mi función original. Esto va a llegar a algo final. Bueno, si yo evalúo mi pendiente, si yo hago esto, ¿esto qué es? Esto es un caso de factorial, ¿verdad? Cuadrado binomio. Entonces voy a resolver, voy a poner pendiente es igual a el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Menos x sub 0 al cuadrado, la raíz sobre, y acá, ¿qué se van a ir? Se simplifica con esto, o sea, se va, ¿verdad? Son cantidades iguales de signos contrarios. Te queda h nomás acá abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Te quedó h ahí. ¿Cuál es? Este con este, ¿verdad? Son cantidades iguales de signos contrarios. Te quedó esto nomás ya. Te quedó 2x sub 0 por h más h al cuadrado sobre h. ¿Verdad? H se puede ir con H. Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué caso de factorial puedo sacar acá? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Ah? No. No. ¿Y el común? Factor común. ¿Qué hay común acá? H, ¿verdad? Entonces saco factor común H. Me queda 2x sub 0 más H, ¿verdad? ¿Sí o no? Sobre H. ¿Qué se simplifican ahí? H. Entonces tu pendiente te quedó 2x sub 0 más H. Entonces, esa es la definición de derivada. O sea, que antes era tu función f de x igual a x sub 0 al cuadrado o x al cuadrado. Acuérdate que es x sub 0 es x. ¿Cómo te queda? Si vos derivas, vos el exponente que está acá, vos bajas acá, ¿verdad? ¿Sí? Y se reduce este en 1. O sea, lo que sí es así. Aquí te estoy haciendo ya un spoiler de lo que enseguida vamos a hacer. Va a ser 2 por x sub 0, 2 menos 1. Así es. Se reduce en 1 tu exponente de tu variable y esa variable pasa a multiplicarle a tu el exponente pasa a multiplicar a tu entonces al fin y al cabo te va a quedar así 2 por x sub 0 a la 1 que es esto que está acá. ¿No? Y me va a decir, profe, esa h que está ahí, esa h es cualquier constante. ¿Sí? ¿Desde dónde tiende tu h? Desde 0. Digo que desde 0 tendría, partimos de que desde 0 partíamos, ¿verdad? Entonces h vale 0. Con h igual a 0, te queda que la pendiente es 2x sub 0 no va a caer de ahí. ¿Te das cuenta que es igual? Entonces, ¿qué significa? Que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Eso fue lo que hicimos acá. Hallamos la pendiente de esta recta tangente que toca esta función. Y me salió que es la derivada de mi función. Es igualito, el mismo valor. Esto es analizando geométricamente y esto haciendo obviamente ya con los pasos de derivada, que enseguida te va a poner las propiedades de las derivadas. ¿Está? ¿Me entendió o no? ¿Sí? Volví a ver 3 veces mi video para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Paso por paso, punto por punto. ¿Está? Muy bien. Bueno, en pausa y pueden copiar mi cara. Ok. Como siempre aparece así en la tabla en momentos raros. Siempre cada que se pausa aparezco ahí o aparezco acá. Hago teletransportación. Función derivada. Función derivada. Función derivada.
Dale. ¿Cómo? ¿Pero por qué no podías poner el color favorito? ¿Por qué no lo pasas? Pero no por eso soy. Gloria o Andrea, Andrea, güey. Blanco, negro, no pasa. La mayoría somos limpios. Lo que no tiene yo lo considero limpio. La única celita acá. Bueno, función derivada. Ejemplo. La función derivada es la famosa, si es que diste en el colegio. Si es que no, bueno, sos como yo que no diste. Pero si es que diste, en el colegio se te muestra la derivada, no por tu función derivada, sino por la regla de los 5 pasos. Regla de los 5 pasos se le llama, que es haciendo por límite. ¿Sí? Por esa definición del límite que es el cociente incrementado. ¿Sí? La recta fx menos fx sub 0 sobre x menos x sub 0. Por esa definición. Entonces, vamos a hacer primero ese. Para f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 5. Tengo esta función que es polinómica de grado 2. ¿Sí? De segundo grado, una función de tipo con gráfica igual a perfecto. Ahí está, ¿viste? Con dominio igual a dominio todo real rango todo real. Ahora tengo una función polinómica, en la mayoría de los casos tiene dominio y tiene rango real. Todo esto es lo real, de menos infinito a más infinito. ¿Sí? A no ser que tenga así ya un cociente entre x menos 1. Ahí sí, ¿qué es lo que acá no tiene que tomar 0? Tu denominador. Entonces, el valor acá sí equivale 1. Chao, ya tu función, ¿verdad? Ya no, es más, no está más definida tu función. Entonces ahí vos restringís, decir, todos los reales menos o 0. 1. Si acá 1 menos 1 va a dar 0, ¿verdad? Todos los reales menos 1, ¿verdad? ¿Sí? En ese caso. ¿Está? Bueno, la regla de los 5 pasos te dice que para f' de x yo defino a la derivada como una prima, ¿sí? No como una prima, sino como un puso. Sí, me lo voy a llamar f' que se puso a esa comilla. ¿Está? Al límite cuando h tiende a 0, lo dijimos, h tendía a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Así. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Primer paso, bueno, en realidad mi primer paso ya es esta. Segundo paso es evaluar. Límite cuando h tiende a 0. Y en vez, mira, fíjate lo que voy a hacer. En vez de mi función es x cuadrado menos 2x más 5. Donde haya x, yo voy a poner x más h. Para este caso, para acá. Y donde haya x, pongo este que está acá. ¿Entendés lo que voy a hacer? Voy a poner x más h al cuadrado menos 2 por x más h más 5. Esto es esto que está aquí, ¿verdad? Menos mi función anterior, mi f de x. Mi f de x es esto, x al cuadrado menos 2x más 5. Pero esto es paréntesis, pongo porque le va a afectar el negativo a todos los miembros sobre h. ¿Okay? Eso es mi segundo paso. Mi tercer paso es realizar, si es que hay un factoreo, realizar el factoreo. Yo veo que acá hay un cuadro binomio, ¿verdad?
polinomio cuadrado perfecto. Esto se va a llamar x al cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá le aplico propiedad distributiva, un monomio por un polinomio. Menos 2 por x, menos 2 por h, más 5, menos, y hago la distributiva del signo. Menos por más, menos. Menos por menos. Menos por más. Todo esto sobre h. ¿Verdad? Cuarto paso. Se puede simplificar. Simplifico los términos que son semejantes o en cantidad iguales. Así que lo contrario. 2x más h. Se va con eso. ¿Verdad? Después, 2x menos 2x se va con 2x. Después, 5 también. con 5. O menos 5. Bueno, me queda esto, ¿verdad? 2xh más h cuadrado menos 2h sobre h. ¿Sí? Último paso. Saco factor común. H. Me queda 2x más h menos 2 sobre h. Se van las h's y te queda 2x más h menos 2 con h igual a 0. Lo evalúas, h igual a 0. ¿Cuánto vale esto? 0, ¿verdad? Al final, ¿cuánto te queda? Aquí, ahí está. Esa es la derivada, la f de x. Entonces, f' de x. 2x menos 2 de esto está. ¿Sí? Entonces, la derivada f de x es 2x menos 2. ¿Está? ¿Sí? Esto es haciendo por la regla de los 5 pasos. ¿Sí? Ya no que utilizamos primer paso es poner tu función dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Límite cuando h tiende a 0 de el, ¿cómo era? Cociente incrementado, ¿verdad? F de x más h menos f de x sobre h, que era lo que pusimos acá, sobre h. Después, ¿qué hicimos? Para lo que son todas las x, yo le pongo x más h menos mi función. Vuelvo a poner mi función dada ahí. Después hago el factoreo que tengo que realizar ahí, ¿sí? Normalmente es cuadrado, binomio cuadrado. ¿Sí? Realizo eso, después veo términos semejantes, si se puede simplificar o no. Al final, siempre me va a quedar una función con respecto a h. Saco factor común h, después se elimina esa h con el denominador y te queda la función dada en el paréntesis, ¿verdad? Y que eso siempre evalúa h con 0, que es lo que hicimos acá, h de 0, y al final lo que queda es derivada. ¿Verdad? Entonces esa es la derivada, vamos a decirlo por definición. ¿Sí? O la derivada a través de la regla de los 5 pasos. ¿Está? Pone pausa, puedes copiar mientras yo te borro para continuar. Ya está grabado, ¿verdad? Propiedades de las derivadas. La suma o la renta de dos funciones, y eso se deriva, mira qué es lo que voy a hacer acá. Es la suma o la resta de esas derivadas, de esas funciones. Cosa que eso, por ejemplo, propiedad de potencia no se hace, ¿verdad? Cuando veas la suma o la resta, no podemos distribuir la potencia a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en la derivada sí. ¿Sí? Ahí se ve. Primera propiedad. Segunda propiedad te dice de que el producto de dos funciones, y eso vos querés derivar, eso es lo mismo que el producto del primero por el segundo sin derivar,
más el primero por el segundo derivado. Aquí ven. Si vos tenés el producto de dos funciones y eso vos querés derivar, primero vas a derivar la primera función por el segundo sin derivar. Más la primera función por el segundo derivado. Muy importante que lo vamos a hacer. Tercera propiedad es lo siguiente: el cociente f sobre g derivada. Esto es lo mismo que casi igual a esto. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Cuarta propiedad, y esta es la cuarta que vos me estás diciendo, regla de la cadena. ¿Sí? Derivada sucesiva, justamente lo llama f de g de x. Así. Derivada. Esto es la derivada del primero por la función segunda por la derivada del segundo. Esta es la famosa regla de la cadena. Aquí, tabla de derivación, ¿cómo se lo puede? Tabla de derivación. Esto sí es importante que vos manejes esta tabla de derivación. Así como la tabla de multiplicar. Por una otra forma. La derivada de un tanto es tanto. ¿Sí? Así como si yo te pregunto seno a qué igual. ¿Ah? A través de la identidad. Seno a qué igual. ¿Ah? ¿Eso es a través de qué? ¿Cómo eso es? ¿La recíproca o qué? ¿Identidades recíprocas? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Si yo te digo por la identidad fundamental, seno a qué igual. Coseno más 1. Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces seno cuadrado va a ser 1 menos coseno, ¿verdad? Cuadrado. Pero si yo quiero seno nomás, tengo que aplicarle raíz. Entonces seno de x va a ser raíz, más menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Eso es por la identidad fundamental. Tabla de derivación, vamos a ver. Tabla de derivación. Primero, si f de x es una constante, ¿te acuerdas del límite? El límite es una constante que era igual. ¿Ah? Era igual el límite de una constante. Era igual a la constante, ¿verdad? ¿Sí o no? Así era. El límite de una constante era igual a la constante. Ahora, la derivada de una constante es igual a 0. Quiere decir que la derivada es cualquier número de 0. ¿Sí? La derivada de cualquier número es 0. Vale 0. ¿Está? Ejemplo. Si tu f de x vale 2, ¿vale? La derivada, ¿aquí era qué? Después vayan copiando. Pero primero x va a ser 0.
tu función es un número, su derivada es 0. Segunda tabla de derivación. Si f de x es x nomás, si tu función es x, así tal cual, la derivada de x, ¿sabes cuánto es? Es de 1. Tercera propiedad, tercera tabla de derivación. Si yo tenemos una función f de x con x que tenga ya grado o exponente, ¿sí? Cualquiera sea. En este caso x está a la 1 acá, pero si este x está al cuadrado, al cubo, como el de hace rato fue el ejemplo de ese dependiente, que era la recta tangente, que yo le mostré. ¿Por qué le llamó a la verdad? ¿Qué es lo que voy a citar acá, de x al cuadrado, ¿verdad? Porque 2x a la 2 menos 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a citar acá? Esta es esta propiedad que está acá. Ojo. La derivada de una función polinómica con grado diferente a 1 es f' de x igual a n, bueno, n por x a la n menos 1. ¿Viste? ¿Viste que está allá? ¿Viste que es igualito? ¿Viste que está ahí? ¿Sí? Tu n es cualquier número, tu grado. Tu n es tu grado. El exponente que tengo. Ahí sacamos esa propiedad. Y esto se utiliza mucho en polinomios. Derivada de polinomios. Funciones polinomios. Cuarta propiedad. O sea, te voy a mostrar un ejemplo. Para que me digas, pero no puedo mostrarte ningún ejemplo. f de x igual a ver, x al cuadrado menos 2. ¿Sí más? Yo quiero hacer la derivada de esta función. ¿Cómo hacer? Directo, sin hacer esa regla de los 5 pasos. Vamos a hacer directo. Ese ya es buenita, voy a pasar de tu tercer año. ¿Sí? Está en un nivel ya preuniversitario. Como vamos a hacer por esa regla. Acá yo tengo. ¿Qué propiedad puedo utilizar acá? ¿Ah? La tercera. ¿Verdad? La tercera. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa? El 2 pasa a multiplicar a la x y esto se reduce en 1. ¿Verdad? ¿Sí o no? Acá yo tengo menos 2. ¿El 2 qué es 2? El 2 es una constante, ¿verdad? Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, f' de x, ¿cuánto te queda f' de x? 2x nomás, ¿verdad? Y ya. ¿Entiendes? Sí. Así vas a derivar la partida. No vas a utilizar esa regla de los 5 pasos. Así ya esta propiedad no la vas a aplicar. ¿Verdad? Y a ver, cuarta. Dice paréntesis u a la n, dice. Puede ser cualquier función y esto está como derivada. Entonces n por u a la n menos 1 por u prima. Porque es como regla de la cadena. Va a ser regla de la cadena, por cómo está descrita. ¿Verdad? Tiene pinta como regla de la cadena de ese cuento. Veamos un ejemplo para poder sacar nuestra duda. Ejemplo dice y es igual a x al cubo menos 2 a la décima. Mira, ya no puedo ver. Si yo quiero hallar y prima, la derivada, voy a aplicar esta propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Voy a bajar mi exponente acá para multiplicar a mi función. Mi función se reduce en 1, dice. 10 menos 1 va a ser. Por, dice, la derivada de mi función, de lo que está dentro de mi paréntesis.
¿Cuál es lo que está dentro de mi paréntesis? X al cubo menos 2, ¿verdad? Bueno, si yo voy a derivar X al cubo menos 2, ¿cómo me va a quedar? 3X al cuadrado. Acuérdate que el 3 se reduce el 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el 2, ¿cuánto es su derivada? 0. Entonces te va a quedar por 3X al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al final, y prima va a ser igual a ¿cuánto? A 10 por 3, 30, x al cuadrado por, vamos a ordenar, x al cubo menos 2 a la novena, ¿verdad? Así me queda. ¿Está? ¿Se entendió esa propiedad? ¿Ah? Lo que se hace acá es regla de la cadena. Y eso es en el caso de que tengas una función que está elevada a un número y vos querés derivar esa función que está elevada a un número. Una función lo vas a calcular como una expresión que está elevada a un número. Quieres derivarla. ¿Ah? Entonces, vos sabés esto, el lujo vas a poder hacer ya tus derivadas. No va a tener complicaciones. ¿Estamos? Cuarta propiedad. Quinta en este caso. A ver, f de x es igual a k por g de x. O sea que, si tu función es igual a un número por otra función, ¿esto a qué va a ser igual? Su derivada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número por la derivada de esa función. Ejemplo. Si vos tenés f de x igual a 2 por x menos 1, ¿sí? Si vos tenés una función así, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? F' de x te va a quedar 2 por la derivada de esto. ¿Sí? Eso es lo que te dice acá. El número permanece igual, la constante permanece igual. No es que esto va a ser 0 ni no. Va a ser el número por la derivada de tu función. La derivada de x menos 1, ¿cuánto es? La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Muy bien. La derivada de 1, 1 menos 0 va a ser. 1 menos 0 es 1. Al final te queda 1 menos 2 por 1. Entonces así le queda. ¿Viste? ¿Viste? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me ponen? ¿Me ponen? Yo no dieron guaraní en el colegio. No, no me van a dar guaraní. Que la Yo profe, no quiero. la profe no hablaba guaraní. La profe no hablaba guaraní. No, mi todo no va a hablar guaraní, pero no guaraní. No se le entendía nada, ¿Eh? no se le entendía nada cuando explicaba su guaraní. O leía. Nunca dieron dictado guaraní. Dictado guaraní. Bueno, ahora la derivada de funciones trigonométricas. Mira que dictado, nunca dieron dictado. Ustedes no. ¿No? Dictado, te digo segundo, tercer grado. ¿Se da eso? Yo no se da. No sé. ¿Se da todavía? No me acuerdo. Seguro que sí. Mi hermano no Ok, vamos ahora a ver las derivadas de funciones trigonométricas. Todo esto que está acá eran funciones polinómicas, ¿verdad? Todo esto que estaba acá, atienda que estudiantes acá vienen en el estado. Acá todo esto eran funciones polinómicas. Voy a ver ahora la derivada de coseno. La derivada, y esto te va a servir para la regla de L'Hopital. ¿Sí? Ese seno de x sobre x, ¿verdad?
La derivada de coseno es lo que está dentro de tu coseno. Porque tu coseno puede ser x, coseno de x nomás, o puede ser x menos 2, por ejemplo. Puede ser tal. ¿Sí? Entonces va a ser menos u' por seno de u. ¿Qué? Poniendo que f de x vale coseno de x al cuadrado. Y vos querés hacer la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos u'. ¿Cuál es de uina? El argumento, lo que está dentro de tu coseno, dentro de tu función trigonométrica. ¿Cuál es de derivar? Creo que es de derivar. ¿Qué pasa si alguien que no es de Paraguay ve estos videos? YouTube suele traducir. ¿Será que traduzca lo que te digo? Derivada de x al cuadrado, ¿cuánto queda? 2x por seno de u, y u es x al cuadrado. Venga. ¿Viste? Y ya. Séptimo, vamos a hacer de seno. Y es igual a seno de u. La derivada del seno es más fácil. Porque y' va a valer u' por coseno de u. ¿Me estás dando cuenta que son los... ¿verdad? La derivada del seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. ¿Verdad? Seno de u por u'. ¿Se entiende? Después te voy a poner de tangente. Octava propiedad. Tangente de u. Y es igual a tangente de u. Tangente, su derivada va a ser igual a u' por secante cuadrado de u. Aquí va. La derivada de tangente es secante cuadrado, eso es lo que quiere decir. ¿Okay? La derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Está? Mira, yo te estoy diciendo y no, yo estoy repitiendo y así como a veces para que te quede esa música y lo dije, pero ahora se me olvidó yo. De tantas veces que ya dije, eso me quedó mal. Bueno. La derivada de cotangente